¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda su amigo Rigoberto Moreno desde México. Primeramente agradecer a esta organización por su consideración a mi persona para poder participar en este excelente foro del primer simposio internacional. Vamos a hablar sobre el tema de teledetección y su uso en el ordenamiento territorial, un tema de gran importancia que definitivamente va a ser de gran aporte para nuestra profesión, para el desarrollo y colaborar en la misma edificación de nuestro país. Vamos a iniciar. Como les comentaba, vamos a hablar en el tema de teledetección y su uso en el ordenamiento territorial. Primeramente me voy a permitir presentarles una agenda, la cual es lo que vamos a tratar de llevar a cabo en esta charla. Vamos a tener, bueno, lo que es el concepto de la teledetección, el concepto del ordenamiento territorial, dado a que pues, la teledetección es una disciplina que es muy amplia, definitivamente la podemos utilizar y reutilizar en diferentes proyectos y trabajos. Por ello es de que lo vamos a acotar a lo que es la aplicación al ordenamiento territorial. Vamos a plantear de una manera en qué estado nos encontramos en las ciudades con la información geoespacial. Vamos a presentar algunos ejemplos de diferentes métodos que hemos venido desarrollando, considerando el aspecto principal de la teledetección, claro. Así como también vamos a crear una idea de debate en la cual pues vamos a compartir en el sentido de cómo sería lo viable para poder trabajar y qué más herramientas tenemos nosotros para poder aportar a la sociedad. Y pues bueno, también aquí les quiero compartir una frase que me encanta de Descartes, donde nos dice que la verdadera inteligencia consiste en descubrir la inteligencia ajena. Bueno, esa es una frase que yo siempre he tenido mucho en mente, por lo cual me quedo con el instinto de colaboración y que definitivamente nosotros como profesionales debemos de crear lazos de sinergia, como es el caso de este maravilloso ejercicio, que en donde vamos a conocer diferentes métodos, diferentes planteamientos y sobre todo diferentes ideologías de trabajo. Y bueno, iniciando con esta charla, primeramente quiero compartirles y que tengamos en cuenta lo que es la teledetección, el concepto de teledetección o también mencionado como los sensores remotos. Dicha disciplina, como les comentaba en un principio, pues es una área muy amplia que nos aporta en gran cantidad de proyectos, de metodologías, todo esto con el objeto de poder estudiar la Tierra desde un punto de escala planetaria. ¿A qué me refiero con escala planetaria? De que nosotros con ayuda de la teledetección debemos de enfocarnos a identificar áreas a las cuales nosotros vayamos a estudiar, pero por los tamaños de píxeles o por el tipo de plataforma en la que vamos a trabajar, pues sí son extensiones algo grandes para poder tener una buena apreciación de lo que es la información. Bueno, como los sensores remotos, también se le conocen a los vehículos aéreos no tripulados, a cualquier sensor definitivamente que nos pueda apoyar a describir el territorio. Como el concepto de teledetección, pues se le conoce como una disciplina científica en la cual utiliza diferentes metodologías para poder representar la superficie de la Tierra. Dado esta pequeña introducción, dentro de lo que es la teledetección tenemos 4 elementos que son de una gran importancia, son muy importantes. Es lo que mencionamos como, o lo que conocemos como la resolución. ¿Y a qué vamos a llamar como resolución? Pues bueno, tenemos 4 puntos específicos de resoluciones. Uno, lo que es la resolución espacial, que se enfoca principalmente a lo que es el tamaño del píxel, qué tanto puedo observar, qué tanto puedo apreciar. Eso es lo que identificamos como la resolución espacial. Tenemos la resolución temporal, dado a que los satélites pues están en unas órbitas circundando la Tierra y pues no están constantemente o en un tiempo transmitiendo información en tiempo real, sino que ellos al momento de estar dando su paso por el planeta, están generando una temporalidad que toman la imagen un día y se esperan hasta que vuelve a pasar por esa misma zona. Eso es lo que se le conoce como la resolución temporal. Tenemos lo que es la resolución espectral,
que aquí hablamos de la cantidad de bandas que puede capturar el sensor en el que estemos utilizando, ¿no? A eso le llamamos la resolución espectral. Y la resolución radiométrica no es otra cosa más que las escalas de grises que nosotros podemos utilizar para poder llevar a cabo nuestras observaciones. Y bueno, como lo comentamos, todo esto de las resoluciones, pues es algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, ya que pues para nuestros proyectos, si hacemos a lo mejor estudios de temporalidad, pues definitivamente debemos de conocer la resolución temporal para poder extraer la información que necesitamos, ¿no? De la misma manera, también va a haber sensores en los cuales vamos a tener una resolución o un tamaño de píxel muy específico, y eso es lo que debemos de definir para poder desarrollar nuestro proyecto. Seguido a eso, tenemos el concepto del píxel. Aquí quiero ser claro en lo que es la parte de los píxeles, ya que pues cuando nosotros trabajamos con información de teledetección o de sensores remotos, definitivamente estamos hablando ya sobre cuestiones raster, sobre cuestiones de imágenes. Tengamos en cuenta que la información geoespacial se puede catalogar en dos conceptos. Uno, lo que es el raster, donde hablamos de imágenes y píxeles. El otro, que son los vectores, la información vectorial, donde hablamos de coordenadas, líneas, puntos, polígonos, todo lo que conlleva a los componentes de vértices en función X, Y, Z. Aquí la parte del píxel es algo muy importante porque, como lo mostramos aquí en la diapositiva, pues vemos que tenemos píxeles a lo mejor de 30 metros, donde ya no me van a ser eficientes ni viables para poder identificar a lo mejor las dimensiones de una casa, como está aquí en el ejemplo. A lo mejor puedo tener resoluciones de 5 metros, donde ya me da un poco más de información, o resoluciones de 1 metro, ¿no? Todo depende el tamaño del píxel en el que yo vaya a trabajar o en el que yo necesite recolectar la información. Es por eso importante lo que es la resolución espacial para nosotros identificar la parte del tamaño de píxel, ¿no? Posterior a ello, pues tenemos lo que es el concepto de un ordenamiento territorial, que pues bueno, es una fusión, una sinergia entre lo que vemos como políticas, cuestiones económicas, cuestiones sociales, culturales, donde de la mano va la función técnica y científica. Todo esto pues con un objeto direccionado a lo que es una viabilidad de las ciudades, dado a que las cuestiones de ordenamiento deben de ser un planteamiento esencial, que todo va en función a los catastros. También tengamos ojo y estemos atentos a los planes catastrales, las acciones de los catastros multifinalitarios, las acciones de los catastros de una, de dos, tres, cuatro o n dimensiones, es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta, ya que pues los elementos esenciales para cualquier ordenamiento pues deben de entrar lo que son las acciones catastrales. Continuando con el tema de teledetección aplicada al ordenamiento territorial, pues es importante que para todo proyecto o cualquier elemento que nosotros estemos atentos a trabajar o a desarrollar, pues debemos de ver cuáles son los aspectos mundiales, globales, las organizaciones de tendencia internacional, qué están haciendo. A lo mejor han estado desarrollando información que yo necesito desarrollar. Pues bueno, me trato de empapar de la mayor cantidad de información que haya para yo solucionar el problema o el planteamiento que yo esté enfrentando. En este caso, pues nos damos cuenta cómo el Observatorio Regional de la Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, pues ha estado muy atento en estas acciones de lo que es los desarrollos o los ordenamientos territoriales. Aquí hay unos temas que recientemente consulté, lo que son 33 países cuentan con una ley, una política o un plan de ordenamiento territorial. Creo que es una fracción ahí un poco compleja. Están los mecanismos de articulación, los instrumentos de ordenamiento territorial por observatorio. Pues bueno, como vemos aquí ya en América Latina y el Caribe, Naciones Unidas ha estado desarrollando diferentes
métodos o ha estado apoyando a las cuestiones del ordenamiento territorial. Es por ello que mi recomendación va en función de que cualquier proyecto que nosotros vayamos a participar de lo que es ordenamientos territoriales, pues demos un ojo a lo que estén haciendo instancias internacionales, porque posiblemente tengamos que consultar esa información, ¿no? Tenemos también, bueno, las cuestiones mundiales, todo lo que se tiene ya en tendencia internacional. Aquí esta es una nota del diario El País de mayo del 2019, una nota muy interesante que me compartió mi buen amigo Jorge Delgado de allá de España, donde pues nos damos cuenta, ¿no? Cómo las tendencias van evolucionando a que el territorio está siendo acaparado por la humanidad, ¿no? Cómo las cuestiones, los asentamientos ya habitacionales, pues están invadiendo gran parte de lo que es la superficie terrestre, ¿no? Eso es algo que definitivamente debemos de tener cartas en el asunto, porque pues debemos de planear y planificar las ciudades, porque entre ello va pues la administración de agua, drenaje, energía eléctrica, o sea, entre mayor cantidad de demanda tengamos en el crecimiento poblacional y de las ciudades, vamos a tener que seguir buscando fuentes de energías alternativas, debemos de buscar lo que viene siendo geometrías y trazos específicos para los desagües, aguas negras, también cómo abastecer de agua potable todas esas áreas, ¿no? Y este es algo muy interesante, es un tema que, pues bueno, como sabemos nosotros y conocemos el ciclo del agua, pues todo va también en función de la infiltración, ¿no? Ahora en todas estas selvas urbanas, que anteriormente toda esa zona era infiltrada el agua, ahora con todas estas capas de concreto, pues ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar? Ahí es donde debemos de tener una buena percepción y unos buenos análisis en el aspecto organizativo para el ordenamiento territorial. Es por ello que la teledetección pues es una variable muy específica para poder hacer estas planeaciones, ¿no? Tenemos también una nota donde también pues se menciona, ¿no? El mismo crecimiento de lo que viene siendo las zonas de América del Norte, América Latina y el Caribe, pues son unos crecimientos tremendos, que es lo que se viene, y pues debemos de estar atentos a ello, ¿no? Ya que nuestra profesión como ingenieros topógrafos, agrimensores, geodestas, geomensores, geomáticos, todos los que nos encargamos de representar la Tierra, pues sí debemos de accionar, de tomar cartas en el asunto para poder colaborar, como lo mencionaba anteriormente, la parte de los ordenamientos territoriales, pues son una sinergia de diferentes profesiones y disciplinas que nosotros en nuestra área pues debemos de ser punta de lanza, ¿no? Que proveemos la información. Tenemos a su vez también este pequeño gráfico que pues se vuelve muy interesante en el sentido donde pues tenemos ahí una cantidad de crecimiento poblacional en donde ya todo el mundo pues está en expansión, 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 las zonas urbanas, las trazas, vialidades, como vemos en América Latina, el Caribe, la parte de los Estados Unidos, China, o sea, una de las partes mucho más pobladas, que también estemos atentos en la parte de organización, en el sentido de los desarrollos verticales, porque pues en cierto punto la parte de desarrollos en manera horizontal, pues ya se va a volver algo compleja. Posterior a ello, pues existe una frase donde hacemos el análisis. Una ciudad inteligente es una ciudad que aprende y aprende en base al tratamiento de información. Qué interesante esta frase, ¿no? Con base al tratamiento de la información, es como nosotros, en la parte de nuestra topografía, la profesión que nosotros desarrollamos, empleamos y ejecutamos, pues tenemos una gran responsabilidad, ya que pues todo va en cuestión del tratamiento de la información. Es por ello por el cual pues la teledetección se convierte en una herramienta muy útil. Tenemos también aquí la nota de Digital Earth,
donde nos menciona el proveer de servicios de análisis geoespacial a través de Internet, información georreferenciada, ya que pues todos los países tenemos ya unos marcos de referencia establecidos, por lo cual cuando nosotros tratamos información geoespacial, debemos de considerar dos elementos: un sistema de georreferenciación o marcos de referencia en el cual yo voy a trabajar, y la otra lo que viene siendo la parte cartográfica, el cómo voy a representar o cómo voy a distribuir la información. Esas dos acciones serían un componente elemental para el tratamiento de la información geoespacial. Y bueno, una de las acciones que también es importante es de que, bueno, yo me voy a enfrentar a desarrollos, a ordenamientos territoriales, pero ¿de dónde yo encuentro la información? O yo como profesional, ¿cómo voy a accesar a esa información? Bueno, uno de los programas o plataforma geoespacial que se utiliza mucho, en lo particular yo lo utilizo mucho, pues es todo lo que es la gama del programa Copérnicus. El programa Copérnicus, pues, es una acción de lo que es la parte de la Unión Europea, ¿no? Tenemos también lo que es los diferentes accesos, cómo nosotros podemos ingresar a dichas plataformas. Aquí yo les hago el hincapié y les hago la cordial invitación a que puedan ingresar a Sentinel Hub. Sentinel Hub es una plataforma que la verdad vale muchísimo la pena para poder hacer análisis en cuestión de teledetección. Hay una parte educativa, justamente hay una parte educativa que podríamos por ahí atender y conocer. Posterior a ello, pues también podemos hacer todo este tipo de análisis, diferentes análisis en infrarrojo, gran cantidad de datos que podríamos acceder. Los análisis infrarrojo pues se vuelven muy factibles porque cuando nosotros vemos una perspectiva desde Google Earth, pues hay ocasiones o hay áreas que vemos todas verdes y pues no podemos identificar si es zonas con agua, si es una vegetación o qué tipo de vegetación, ¿no? De hecho, en la plataforma de EOBrowser también podemos acceder y tener diferentes estudios porque ya traen montados, ya no necesitamos descargar las imágenes y tenerlas que procesar o aplicar en un software de sistema de información geográfica. O sea, aquí yo ya puedo trabajar con lo que son las bandas, ¿no? De esta manera también podemos hacer estudios de crecimiento poblacional, como es el caso de este ejemplo, en el cual podemos apreciar cómo las ciudades, con un estudio de temporalidad de la zona, podemos ver hacia qué tendencias de crecimiento tienen y cómo nosotros podemos proponer nuevos elementos para el planteamiento de la organización. Dentro de las plataformas que se puede acceder, se puede trabajar, tenemos lo que es la plataforma Google Earth Engine. A mí en lo particular es una plataforma que me encanta, ya que está basada en códigos en JavaScript o puede ser también en Python. Es una plataforma que tiene una cantidad tremenda de información geoespacial, son grandes datos en petabytes, son miles de petabytes lo que tiene de información Google Earth Engine, que la verdad se lo recomiendo para los análisis de territorio y la cuestión de teledetección. Bueno, también podemos, gracias a Google Earth Engine, a la misma lógica y a la cantidad de petabytes que se tienen, pues podemos hacer diferentes animaciones. Justamente esta es una animación que desarrollé para ver ahora las tendencias de ahora en tiempos de pandemia. Estuve analizando lo que es la contaminación de dióxido de nitrógeno troposférico y cómo podemos apreciar antes de la pandemia cómo estaban las ciudades contaminadas. Vemos ahorita en esa apreciación en la parte de los Estados Unidos y cómo se ha reducido en una cantidad muy significativa. Todo esto, como lo comento, pues se puede hacer en la plataforma de Google Earth Engine. Tenemos también aquí, bueno, yo me dedico a lo que es la parte de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas. Gracias al algoritmo de Google Earth Engine de análisis NDVI, de índice de vegetación normalizada, podemos hacer o analizar una gran colección de datos durante 3 años y por medio de esta paleta de colores podemos identificar cuáles son las parcelas o las áreas que sí han tenido cambios en el tiempo.
podemos ver que los colores nos indican si hubo cambios de vegetación en un año que especificamos, en otro año y en otro año. Este algoritmo está diseñado para 3 años en particular, ¿no? Y todo esto se hace con Google Earth Engine. Vamos a darle un poquito de celeridad a lo que es la presentación. Bueno, también no dejemos de lado la técnica de la interferometría. La técnica de interferometría por radar también nos sirve para poder detectar los cambios de desplazamientos en la corteza terrestre. En este caso, pues son imágenes de radar. Recordemos que en la teledetección tenemos 2 tipos de sensores. Uno, lo que es el activo, que son los radares, que ellos están emitiendo energía, y otro que es el pasivo, el que está recibiendo la energía que refleja el sol, ¿no? En este caso, pues esta imagen interferométrica nos ayudó, hicimos un estudio interferométrico para poder detectar las deformaciones en los pasados sismos que sufrió la isla de Puerto Rico, de lo que fue en el periodo de diciembre del 2019 a enero del 2020. Aquí podemos apreciar la deformación que tuvo una parte de la isla debido a los sismos. Como les comento, también aquí la interferometría pues nos puede ayudar de una manera maravillosa a poder identificar desplazamientos, ¿no? Todo esto considerado que va en la cuestión del ángulo de la toma de datos, ¿no? Del satélite. Bueno, como les comentaba, las imágenes de radar tienen un gran aporte para el análisis. Estas imágenes que me permito presentarles son del huracán Huila, que impactó acá en México, en la parte de Sinaloa, en el 2018. Estas imágenes de radar, la imagen de la parte izquierda, nos ayudó a poder identificar en dónde iba el fenómeno atmosférico. Posterior a ello, extrajimos también imágenes de radar para poder ver las zonas que fueron inundadas para poder nosotros accesar, ¿no? Entonces, esto es algo que con cuestiones ópticas no hayamos tenido el acceso a esta información. Por ello es de que los invito a que podamos ver todas las alternativas que tenemos de las cuestiones de teledetección para poder desarrollar o aplicar en nuestros proyectos, ¿no? De esta misma manera, pues también les comento que bueno, hemos venido desarrollando y también ya hay diferentes institutos geográficos que han desarrollado o que han implementado ya la cuestión de la inteligencia artificial y redes neuronales. De hecho, ahí hemos venido trabajando en algunos proyectos con mi hermano y gran amigo Steven Oriamuno, el doctor Erra, de allá de Costa Rica, donde hemos venido trabajando cierta parte de identificación cartográfica automatizada, donde nosotros ingresamos con cuestiones temporales, ingresamos la cartografía, por decirlo, del 2015, ingresamos una imagen del 2020 y el mismo algoritmo nos va a identificar la cuantificación de las edificaciones que son nuevas y también los cambios geográficos que ha sufrido el terreno. Por cuestiones de tiempo, ya no les alcanzo a montar, a presentarles este pequeño video que desarrollé, que es una aplicación, la cual les invito a que puedan acceder a ella, se llama Picterra, donde ustedes pueden montar su ortofoto, lógico georreferenciada, y el algoritmo lo que hace es un conteo automatizado. Yo aquí le estoy incluyendo 3 variables, 2 variables donde hay edificaciones y una variable donde no hay edificaciones. Después el algoritmo me pide que yo desarrolle una calca de los elementos que quiero identificar. Aquí yo estoy haciendo la calca para que posteriormente el algoritmo me haga un conteo de todo lo que él identificó. Aquí voy a estar adelantando el video, ahí está corriendo, y aquí ya se puede apreciar que ya muestra la cantidad de casas que él identificó. O sea que el algoritmo ya identificó. Aquí pues me da ya una estadística para yo poder pues apreciar de una manera más puntual y sobre todo pues más rápida, ¿no? Los trabajos que se vienen haciendo. Y digo, todo esto va en función a las economías. Y bueno, este es de una manera, en una agenda un poco apretada, lo que les comparto de las cuestiones de teledetección aplicada a los ordenamientos territoriales. Agradezco mucho de antemano a mi colegio de ingenieros topógrafos de Costa Rica, el cual me siento muy honrado el ser parte de una muy alta institución.
y muy reconocida, no nada más en Centroamérica, sino que en todo el mundo. De dicha manera, pues me permito compartirles mis contactos, mis redes sociales. Tenemos un sitio web, lo que es Geocomunidad Latina, lo cual todos están invitados a poder participar, mi correo electrónico, mis redes sociales. Y bueno, no me queda más que agradecer de antemano a toda esta organización por considerarme. Como les comentaba, esta es una muy apretada plática de lo que es el gran mundo de la teledetección. Esperemos en un futuro poder compartir de nueva cuenta el foro en algún seminario, en algunas charlas. Y pues bueno, eternamente agradecido por la consideración y muchas gracias.